Buenas tardes. Continuamos con la implementación de una tabla que modela los sectores de una fábrica. En este caso, para enfatizar la importancia de entender el problema antes de iniciar la construcción de la solución. Vamos a proponer 5 nuevos servicios para la clase sectores fábrica con especificaciones muy similares entre sí. Los 5 servicios son consultas y se agregan a la clase sectores fábrica que modela una tabla, esto es, una estructura con algunas componentes ligadas y otras no. Las 3 primeras consultas vamos a implementarlas. Las 2 últimas quedan pendientes para que las implementen ustedes mismos. Observen que tenemos un identificador sobrecargado. 2 métodos tienen el mismo nombre, pero diferente número de parámetros. La consulta al menos n ocupados recibe como parámetro a un número entero n y retorna un valor booleano. Decide si la estructura mantiene al menos n sectores con robots asignados, esto es, n posiciones ligadas o más. La consulta n ocupados también recibe como parámetro un número entero y decide si la estructura mantiene exactamente n sectores con robots asignados, esto es, exactamente n posiciones ligadas. La consulta n consecutivos recibe un número entero como parámetro y decide si la estructura mantiene al menos n sectores consecutivos con robots asignados, esto es, al menos n posiciones consecutivas ligadas. El identificador n consecutivos está sobrecargado. Definimos una segunda consulta con este nombre, pero con diferente número de parámetros. Recibe un número entero n y un robot r. La consulta retorna verdadero si la estructura mantiene al menos n sectores consecutivos asignados al robot r. La última consulta, n consecutivos iguales, recibe como parámetro un número entero y retorna verdadero si la estructura mantiene al menos n sectores consecutivos asignados a un mismo robot. Recordemos que en la implementación, la clase sectores fábrica declara un único atributo de instancia y un constructor. La clase encapsula el atributo de instancia T que mantiene una referencia a un arreglo cuyas componentes son de clase robot. El constructor crea un arreglo cuyo tamaño queda determinado por el parámetro y asigna nulo a cada posición de ese arreglo. Comencemos con la primera consulta y antes de implementar la solución, utilicemos un ejemplo específico. Vamos a considerar que n es 3. Si la tabla tiene 3 o más posiciones ligadas, la propiedad se satisface. Observemos que no dibujamos el diagrama de objetos, sino una representación visual más simplificada, pero útil para diseñar la solución. La primera posición está ligada, de modo que si encontramos 2 más, podremos garantizar que la propiedad se satisface. La segunda posición también está ligada, de modo que si encontramos una más, podremos asegurar que la propiedad se satisface. La tercera posición no está ligada a un robot, de modo que seguimos necesitando encontrar una más para que la propiedad se satisfaga. La cuarta posición, que corresponde al subíndice 3, tampoco está ligada, de modo que seguimos necesitando encontrar una posición más ligada a un robot para poder decidir que la propiedad se satisface. La siguiente posición está ligada y ya encontramos las 3 que necesitábamos para retornar verdadero. La propiedad se satisface. Para implementar la solución tenemos que generalizar nuestra estrategia. Al comenzar a escribir el algoritmo, o bien el código en Java, nos hacemos una pregunta casi sistemática.
¿Necesitamos implementar un recorrido exhaustivo? Para esta consulta, evidentemente la respuesta es no. Para nuestro ejemplo, en el cual tenemos 6 sectores ocupados, vamos a tener que recorrer toda la estructura, por ejemplo, si n es 7, porque hasta que no terminamos no sabemos si la propiedad se satisface. También tenemos que recorrer todo el arreglo si para decidir que la propiedad se cumple tenemos que considerar hasta la última posición. Antes de cada iteración se evalúa la expresión booleana especificada en la instrucción for, en este caso formada por 2 subexpresiones. El bloque iterativo se ejecuta si i es menor a la cantidad de sectores y n es mayor a 0. En cada iteración, si la y ª posición de t está ligada, es decir, si no es nula, se decrementa el valor de n. No estamos utilizando una variable auxiliar, el mismo parámetro es el que cambia de valor. Y entonces, ¿qué valor retorna a la consulta al menos n ocupados? Si el bucle termina con el valor 0 es porque hemos encontrado n sectores ligados. La instrucción de retorno evalúa una expresión booleana, n igual a 0. Si esta expresión es verdadera, la consulta retorna el valor verdadero. Ahora bien, ¿qué ocurre si al menos n ocupados se invoca con parámetro 0? Y si es negativo, dejamos estas dos inquietudes planteadas para que las resuelvan, probablemente haciendo una traza. Para el mismo problema podemos plantear otra solución. Utilizamos una variable contadora inicializada en 0 y el bloque iterativo se ejecuta si i es menor a la cantidad de sectores y el contador es menor a n. La expresión del condicional sigue siendo la misma. Si la y ª componente de t es diferente de nulo, incrementamos el contador. Al terminar, retornamos el valor verdadero si el contador es igual a n, es decir, hay n sectores asignados. Podemos mejorar la eficiencia de nuestra solución y para hacerlo les dejamos planteado un ejemplo que les va a permitir notar que no es necesario recorrer cada una de las posiciones del arreglo para decidir que la propiedad no se satisface. Observemos que un cambio pequeño en el problema tiene un impacto importante en la solución. Es muy importante que estemos seguros de haber interpretado correctamente el enunciado antes de comenzar a construir la solución, no solamente en HIPPO. En la actividad profesional, entender el problema es un factor clave. Retomando el mismo ejemplo, la consulta n ocupados debería retornar falso para n igual a 3. También debería retornar falso para este ejemplo. Y también para este otro. Pero volvamos al primer ejemplo. Si utilizamos un contador, cuando el contador tiene el mismo valor que n, no podemos terminar el recorrido. Sabemos que hay 3 sectores asignados, pero tenemos que saber qué ocurre con los que siguen. Si la siguiente posición está ligada, entonces no hay exactamente n sectores ligados a un robot. Ya podemos asegurar que la propiedad no se verifica. En la implementación, como antes, declaramos una variable contadora y la inicializamos en 0. Solo que ahora iteramos mientras que i es menor a la cantidad de sectores y el contador es menor o igual a n. En cada iteración, si el y º sector está asignado a un robot, incrementamos el contador. Al terminar, la consulta retorna el resultado de evaluar la expresión booleana cont igual a n. Reiteramos que el enunciado es muy similar al anterior y la solución también es similar.
Sin embargo, el resultado es completamente diferente. El bucle termina cuando la estructura se agota o ya podemos asegurar que la propiedad no se cumple. En este ejemplo, n ocupados solo computa true si n es igual a 6. Vamos a resolver ahora la tercera consulta planteada. Decidir si la tabla contiene al menos n sectores consecutivos ligados a robots. Partimos del mismo ejemplo. Usamos un contador y recorremos el arreglo desde la primera posición. La primera posición está ligada a un robot, de modo que incrementamos el contador. Avanzamos a la siguiente posición del arreglo, que también está ligada. Incrementamos el contador, que toma el valor 2, y avanzamos a la siguiente posición. Este sector no está ligado a un robot, así que no solo no podemos incrementar el contador, sino que tampoco podemos mantener su valor. Tenemos que empezar a contar de nuevo, porque no importa cuántas posiciones estuvieron ligadas hasta el momento. Necesitamos sectores consecutivos, así que es necesario comenzar como si no hubiéramos encontrado ninguno. De modo que cuando encontramos una posición que no está ligada, el contador vuelve a tomar el valor 0 y avanzamos a la siguiente posición, que en nuestro ejemplo tampoco está ligada. Avanzamos entonces a la siguiente posición, está ligada, el contador se incrementa en 1. Avanzamos a la siguiente posición, el sector está ligado a un robot, de modo tal que el contador se incrementa en 1. Avanzamos a la siguiente posición, está ligada, el contador se incrementa en 1. Hemos encontrado 3 sectores consecutivos con robot asignados, de modo que podemos interrumpir el recorrido porque la propiedad se verifica. Nuevamente vamos a iterar hasta que se agote la estructura o el contador tome el valor de la variable n. Solo que en cada iteración, cuando encontremos un sector que no tiene asignado un valor, esto es, la y-ésima posición de t es nula, el contador vuelve a tomar el valor 0. En nuestro ejemplo, si n es igual a 4, el método retorna falso porque no hay n posiciones consecutivas con robots asignados. Recuerden que hemos dejado 2 consultas pendientes para que ustedes mismos diseñen el algoritmo e implementen la solución y además mejorar la eficiencia de las implementaciones que hemos propuesto. Hemos explicado antes que la calidad de un producto de software se evalúa a partir de diferentes propiedades. En HIPPO nos enfocamos en la correctitud, la eficiencia y la legibilidad de nuestras soluciones. La correctitud de una solución está fuertemente ligada a la interpretación del problema. En nuestro caso, el problema está especificado a través de un enunciado que hay que leer atentamente antes de iniciar la resolución.